Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, Un Café con Dios. Rico, rico cafecito. Le damos gracias a Dios por este cafecito que nos ha permitido disfrutar y tener. Y hoy quiero compartir un pensamiento basado en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, bajo el tema o el pensamiento, el título que le hemos puesto es Sigue corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue corriendo? Porque a través de nuestra vida, nuestro caminar con Cristo, nuestro caminar en la fe, muchas de las veces tendemos a desanimarnos y tendemos a quedarnos estancados. Entonces, este pensamiento es tanto para mí como para todos aquellos que en un punto de la vida llegamos a una situación, a un estado donde nosotros queremos rendirnos, queremos desanimarnos. Por ejemplo, hay personas que se levantan un día por la mañana y dicen, hoy sí, voy a comenzar mi día orándole a Dios. Y comienzan un día y comienzan el otro, pero al tercer día se desaniman y dejan las cosas empezadas. Otras personas comienzan diciendo, esta semana voy a comenzar a hacer una dieta y voy a comenzar a hacer ejercicio y voy a comenzar a ser más atlético o atlética para cuidar de su salud. Y continúan y comienzan y se animan, pero poco a poco se van desanimando y poco a poco van dejando las cosas desatendidas y su vida comienza a hacerse un caos. Otras personas comienzan a decirme, ahora sí, voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a poner mis números, mi dinero, mis cuentas en orden. Y comienzan bien, pero poco a poco se desaniman. Y de igual manera sucede en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con Cristo, que comenzamos bien animados, bien ansiosos, queremos correr, queremos apresurarnos, queremos convertir a todo el mundo al Evangelio, queremos compartir esta verdad, pero a través de los años vienen problemas a nuestras vidas, viene frustración, viene desánimo, vienen enfermedades y comenzamos a detenernos y comenzamos a quedarnos estancados. Hemos comenzado caminando, hemos ido avanzando, llegamos a un momento donde hay que correr, hay que trotar, pero este tema es acerca de sigue corriendo, no te desanimes, sigue avanzando. ¿Por qué? Porque en Cristo hay esperanza. Así es que, sin más preámbulo, vamos a entrar a este tema en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia acerca de seguir corriendo, seguir perseverando, seguir avanzando? Así es que para entrar en este pensamiento, vamos a dar lectura en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Vamos a ver qué dice el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos hace un recordatorio y da un consejo, dice, y una exhortación. Exhortación muchas veces las personas lo utilizan como para regañar, pero la palabra exhortación también significa motivar, animar, digamos, echarle porras a otra persona en un lenguaje más colonial o coloquial, si se le puede llamar, o más personal, si se le puede llamar también así. Dice, échale ánimo, te están animando, te están echando porras, de que no te rindas, de que sigas adelante. El escritor de Hebreos en este pasaje nos dice, por tanto nosotros, dice, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Antes de llegar a este capítulo, el capítulo 12, en el capítulo 11, el escritor de Hebreos nos da una lista de testigos, de personas que tuvieron un impacto en la historia, a través de la fe, en la historia de la Biblia, en la historia de la palabra de Dios. Tenemos una gran nube, no solamente una nube pequeña, sino una grande nube, una nube tan grande de testigos. Y para eso les voy a dar lectura en el capítulo 11 acerca de los testigos que el escritor de Hebreos nos está refiriendo. Hay testigos, hay personas que están mirándonos, hay personas a las que podemos ver, hay personas a las que nosotros podemos ser testigos de lo que hicieron en su vida a través de la fe, a través de la Biblia. Y hay personas que te están observando a ti. Hay personas que te siguen mirando a ti. ¿Por qué? Porque en un tiempo probablemente tú eres una persona, o probablemente hoy en día también, eres una persona que expones la palabra,
que aconsejas, que predicas, que motivas, que sirves en un lugar, sirves en otro lugar, pero llega un tiempo donde te empiezas a cansar. Así es que el tema del pensamiento de hoy es que no desmayes, sigue corriendo. Amén. Así que vamos a darle lectura en el capítulo 11, versículo 4 en adelante, para conocer un poco de la historia de estos testigos, de esta grande nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, en los cuales el escritor de Hebreos nos anima y nos motiva a que pongamos un poco de nosotros, de esfuerzo en nosotros, y miremos cómo otras personas también corrieron esta carrera de la fe y no desmayaron. Veamos y recuperemos un poco de fe. Veamos lo que está en el salón de la fama de la fe en el libro de Hebreos. Así dice la palabra de Dios, Hebreos 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, después de que murieron, Dios a través de su palabra da testimonio de que estas personas agradaron a Dios. Y eso es lo que importa. Quizás las personas que están a nuestro alrededor, quizás haya personas que nos motivan, pero quizás haya personas que están viendo nuestro testimonio y necesitamos trabajar en consolidar un testimonio de fe, un testimonio de confianza en la palabra de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuáles cosas que aún no se veían? En esos tiempos todavía no se veían las tormentas que hoy miramos, las lluvias, los truenos, todo eso. La Biblia dice que la tierra era regada de un rocío que descendía sobre toda la tierra, sobre el campo, sobre el pasto, y de esa manera la tierra florecía. Así es que versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe. La fe era lo que impulsaba, era el motor de estas personas, de estos personajes, para seguir avanzando y confiando y creyendo en Dios. Versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ellos creyeron a Dios, inclusive aún después de que ya estaban de una edad muy avanzada, le creyeron a Dios y creyeron a aquel que podía hacer todas las cosas, y tuvieron a su descendencia. Ahí tuvieron a Isaac, y de ahí hubo un montón de multitudes de personas por la fe. Estos testigos que nosotros tenemos hoy en día son testigos de la fe en Dios, a los cuales nosotros también podemos observar para no desmayar y no desanimarnos. Imagínense qué fe era aquella que tenía Abraham y Sara para poderle creer a Dios que aún fuera del tiempo de la gestación de un bebé, ellos podían concebir, no por ellos, sino por el poder de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Vamos al versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense, una persona que ya tenía todo, que creció en un palacio, que quizás fue a los mejores colegios, a las mejores escuelas, la mejor educación, rehusó ser llamado nieto del faraón. Así es que por la fe él decidió sufrir maltratos con el pueblo de Dios. Así es que no desmayes, sigue corriendo, no te rindas, sigue avanzando, porque al final vamos a tener nuestra recompensa en Cristo Jesús. Así es que volvamos de nuevo
al capítulo 12, dice que por tanto nosotros teniendo también alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Esos testigos que están allí en el capítulo 11 que nos ayudan. Ahora hay otros testigos, unos de ellos pueden ser nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, a los cuales nosotros les hemos compartido de la fe. Y quizás estás en una etapa de desánimo y ese desánimo no te deja compartir tu fe. Así es que yo te animo a que sigas corriendo. Sigue manteniéndote fuerte en las cosas de Dios. Pero veamos las otras palabras que nos habla. Dice en el mismo versículo 1, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Habla de dos cosas. Habla del peso y del pecado, dándonos a entender que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando dice despojémonos de todo peso, meditemos, ¿qué es esa pesadez que no nos deja avanzar? Ahora, veámoslo desde la perspectiva del entrenamiento. Una persona cuando va a correr y se prepara, agarra cierto peso. ¿Para qué? Para que a través del entrenamiento, él está corriendo y ese peso lo está fortaleciendo sus piernas, está fortaleciendo sus pulmones, sus músculos, para que cuando ya se despoje de ese peso y siga corriendo la carrera, pueda correr libremente y pueda perseverar y pueda alcanzar a llegar a la meta en una buena posición. Usted ha visto a las personas y ha tenido la oportunidad de ir al gimnasio, empiezan a ejercitar sus cuerpos y empiezan a cargar peso. Como les digo, el peso es importante para el entrenamiento, para la preparación, para que cuando sea el momento de la carrera, su cuerpo pueda responder al esfuerzo que va a requerir para poder correr esa carrera. Pero también nos habla y nos dice, y del pecado. Ahora, ¿cuál pecado? Todos tenemos algo que nos estorba para correr esta carrera, el pecado, ya sea pecado de pensamiento, ya sea pecado de obra o pecado de palabra. Pero hay pecado que cada uno de nosotros sabemos. Hay cosas que vemos en el internet que no deberíamos de ver. Hay cosas que escuchamos que no deberíamos de escuchar. Hay cosas que hacemos, hay cosas que escribimos en las redes sociales que no deberíamos de escribir. Entonces, este consejo nos anima y dice, despójate de ese peso, pero no tan solamente de ese peso, sino también del pecado. Así que ese pecado que no te deja correr, ese pecado que no te deja avanzar, ese pecado que te está estorbando, en el nombre de Jesús, acércate a Él y dile, Señor, ayúdame con esta situación que no me deja avanzar, no me deja progresar. Sigamos avanzando, dice, y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está allí. Puedes ir caminando, puedes entrar a una tienda y de repente escuchas una canción que te recuerda aquellas cosas que te hacían pecar contra Dios. Y cabe la posibilidad de que te inclinen a volver a resbalarte y a retroceder. No te retrocedas. Muy pronto hablaremos acerca de el perro que vuelve a su vómito, que ese es un pensamiento también que hoy en día es importante compartir, pero ese es otro tema. Así es que dice... versículo 1 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr, ¿ves? Sigue corriendo, sigamos avanzando, no nos rindamos. Quiero compartir una pequeña anécdota de aquello que ocurría cuando yo era pequeño. En mi pueblo, allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en México, había una etapa, había una temporada, una fecha, no recuerdo yo ahora cuál es, pero había un tiempo durante el año donde muchas personas se preparaban para correr. Y esas personas corrían no sé cuántas millas o kilómetros, pero lo que sí recuerdo es que yo conocí a algunas personas que participaban en esas carreras. Una de ellas era mi papá y otro amigo de él que se llamaba Martín. Y ellos corrían, pero había mucha gente que siempre les estaba echando porras. Yo no recuerdo ni para qué o por qué corrían, pero sí recuerdo que las personas estaban paradas a la orilla y estos corredores venían y no cargaban ni agua ni nada, pero durante la carrera, durante toda la carrera, había personas afuera con bolsas de agua y los corredores venían y las agarraban, tomaban un poco, se mojaban, seguían corriendo y adelantito agarraban otra bolsa, tomaban otro poquito y se mojaban y seguían corriendo, se iban recargando, se iban rehidratando. Y muchas de las veces nosotros necesitamos ese tipo de personas a nuestro alrededor que nos sigan ayudando a rehidratar nuestra vida espiritual. Agarrar un poquito de agua aquí, un poquito de agua para tomar, para refrescarnos, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu, para continuar corriendo. Porque ¿qué sucede?
Si nos empezamos a deshidratar mientras estamos corriendo, nuestro cuerpo empieza a absorber agua de parte del cerebro y nuestra mentalidad empieza a ser más incapaz o menos capaz. Pero cuando nos mantenemos rehidratados, el Espíritu Santo, cuando nosotros comemos de esta palabra, el Espíritu Santo nos da iluminación, nos da fortaleza, nos da sabiduría para poder nosotros avanzar y para poder nosotros enfocarnos hacia la meta que tenemos por delante. Ahora dice, corramos con paciencia. ¿Qué es la palabra paciencia? Muchas veces la persona dice, Señor, ayúdame a tener paciencia, pero la paciencia es algo que se desarrolla poco a poco con el tiempo, a través de diferentes pruebas y adversidades. Tener paciencia, ser una persona que tiene paciencia, es una persona que puede resistir. ¿Resistir a qué? A momentos difíciles, momentos que pueden cambiar tu vida de un momento a otro. Esa carrera con paciencia, esta carrera espiritual de llegar a la meta, aquella meta que pareciera que está muy lejos, pero está más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces necesitamos esa paciencia para poder soportar el calor de esta carrera. Esos obstáculos, de esta carrera es la paciencia que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos esa capacidad de soportar esos momentos duros y difíciles para poder sobresaltar esos obstáculos, cabe la posibilidad que nos quedemos estancados allí y nos desanimemos y no lleguemos a la meta. Por eso es que es este pensamiento para ti y para mí, de no desanimarnos, de seguir corriendo, de seguir avanzando. Ahora, hay otro problema también en la carrera. En la carrera hay diferentes tipos de personas. Con permiso. Hay diferentes tipos de personas, unos altos, otros más chaparritos, unos más flaquitos, otros más anchitos. Y muchas de las veces nosotros quizás miramos nuestro cuerpo y quizás miramos el cuerpo de nuestro amigo, vecino, compañero, y quizás vemos que el cuerpo de ellos a lo mejor es más fuerte, tiene más fortaleza. Y de igual manera empezamos a compararnos, pero déjame te digo que la comparación no es un fruto del Espíritu Santo, ni tampoco es un don del Espíritu Santo. La comparación nos hace daño y permite que nos estanquemos, permite que tengamos temor y no sigamos avanzando. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy en día hay muchas personas que viven en la comparación, se comparan unos con otros, se comparan ministerio con el otro ministerio y todos quieren ser mejor. Pero el escritor de Hebreos nos dice, corre tu carrera. Tú y yo tenemos una carrera que necesitamos correr. El entrenamiento que tú vas a pasar y que tú vas a tomar es diferente al que yo voy a tomar, pero es necesario pasar a través de ese proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Porque solamente Dios, que es nuestro entrenador, sabe qué tipo de entrenamiento necesitamos para poder resistir esta meta, derrotar al enemigo y llegar para poder resistir esta carrera, derrotar al enemigo y llegar a la meta que necesitamos, a la meta donde está Jesucristo, esperando a sus hijos que van a cruzar esa meta venciendo al enemigo, venciendo todo obstáculo, venciendo toda crítica y avanzando. Ahora, sigamos corriendo. Sigamos leyendo. Dice, la carrera que tenemos por delante. Ahora, hay otro consejo que nos dice aquí el escritor de Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús. Nos da una recomendación, porque como les decía, nos comparamos con diferentes personas. Aunque otras personas tengan ministerio de alabanza y tú no, o ministerio de enseñanza y tú no, o ministerio de predicación y tú no, tú puedes tener un ministerio de servir, un ministerio de ayudar, un ministerio de llamar a alguien y animarlos, a motivarlos a que sigan avanzando. Pero si nos comparamos con ellos ¿quiénes son? Otras personas pecadoras, así como nosotros. O sea, entonces el escritor de Hebreos nos recomienda, dice, no se enfoquen en ellos, porque en ellos ustedes van a salir decepcionados o se van a desanimar. Porque hay veces que sí, podemos poner nuestro enfoque o nuestra admiración en cierta persona, pero después esa persona falla, se resbala, se equivoca y nos desanimamos. Entonces decimos, pero ¿cómo si era pastor? ¿Pero cómo si era predicador? ¿Pero cómo si era ministro de alabanza? Porque Dios no nos manda a enfocarnos en ellos. Ellos son personas pecadoras, redimidas de su mala o de su vana manera de vivir, igual que yo, igual que tú. Así es que el escritor de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Dice, enfóquese en Jesús. Si te quieres comparar con alguien, compárate con Jesús. Si quieres seguir a alguien, sigue a Jesús. Si quieres observar a alguien y admirar a alguien, admira a Jesús.
Observa a Jesús. ¿Por qué? Dice, puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿cuál gozo? Jesucristo corrió esta carrera cuando vino aquí a la tierra y también padeció, también sufrió, también tuvo esos momentos donde quizás haya dicho, Señor, ya no quiero continuar, Padre, ya quita de mí esta copa, ya no quiero correr. Y quizás tú y yo a veces pasamos en esta vida y queremos cuitear, queremos desanimarnos, queremos dejar la carrera, pero Dios no nos ha mandado ni nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio para decirnos a nosotros mismos, sigamos hacia adelante, sigamos hacia la meta. Ahora, ¿cuál gozo? El gozo que fue puesto delante de Jesús era aquel gozo de que sí iba a pasar ese sufrimiento, pero iba a completar la meta, pero después de cruzar esa meta, iba a recibir un premio. ¿Cuál premio? Perdón. El premio de sentarse a la diestra de Dios Padre. Ahorita Jesús está a la diestra del Padre. Él está contemplando a sus hijos, está contemplando y motivando a sus hijos a través de su Espíritu Santo y de su palabra, y de predicadores, y de maestros, y de ministros de alabanza, para que todos sigan corriendo esta carrera, para que todos sigamos corriendo la carrera. Así es que no importa cómo lleguemos, lo importante es llegar. Porque hay personas que pueden llegar primero. ¿Se recuerdan de aquel pasaje cuando Jesús resucitó y sale Juan corriendo y luego llega Pedro, ¿verdad? Y muchos hacen ese comentario de que por qué Juan llegó primero y Pedro después, porque Juan tiene primera, segunda y tercera carta de Juan y Pedro nomás tiene primera y segunda. Pero el caso es de que cuando llegó Juan no tuvo el valor de cruzar la meta, de entrar, de ver. Pedro se atrevió y a pesar de que llegó después, entró, cruzó y vio que su Señor había resucitado. Y ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que no eres el único que estás corriendo. Hay muchos que estamos corriendo y hay muchos que también pasamos por momentos de desánimo donde queremos tirar la toalla. Pero yo te animo y te recuerdo que sigas corriendo. Sigamos adelante, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Cuál oprobio? La vergüenza. Si a él no le importó ser avergonzado por cumplir la voluntad de su Padre que está en el cielo. Y luego dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese era el gozo que él tenía. Tú y yo tenemos una recompensa después de cruzar la meta. ¿Cuál es esa recompensa? Estar con Jesús, recibir salvación y vida eterna. Así es que yo te animo, amigo y hermano, que has escuchado este pensamiento. No te desanimes, anímate, sigue perseverando, sigue corriendo, no te rindas. ¿Por qué? Porque Jesús nos está esperando de aquel lado de la meta. Así es que si te gustó este pensamiento, suscríbete, dale like, déjanos un comentario. Y también si conoces una persona que este pensamiento le puede servir de ánimo y de motivación, te invito a que se lo envíes, porque esta es palabra de parte de Dios, no es palabra mía. Palabra que todos en algún punto de nuestra vida necesitamos. Así que saludos de su hermano y servidor, Juan Jantes. Espero que este pensamiento les haya gustado. Gracias por escuchar este video y van a venir muchos más para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Una vez más, gracias por estar en tu canal favorito, Un Café con Dios.